Hola Nígel, ¿cómo andás? Hola Valen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Con muchas ganas de hablar sobre la enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Les cuento que está con nosotros Rafaela Arias, profesora de didáctica y de filosofía contemporánea. ¿Cómo estás, Rafa? Bien de bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bienvenida Rafa. Bueno, tenemos que arrancar por algún lado, porque por algún lugar siempre hay que empezar, y vamos a empezar por la lectura de una referencia de Alejandro Serletti, del libro La enseñanza de la filosofía como problema filosófico, particularmente del capítulo 1, que se llama ¿Qué es enseñar filosofía? Y dice así: estimamos que, más allá de que se explicite o no, lo que se considere que es filosofía debería tener algún tipo de correlato en la forma de enseñarla. En cualquier situación de enseñanza de filosofía, lo que emerge siempre, se quiera hacer evidente o no, es el contacto que mantiene con ella quien asume la función de enseñar. Fin de la cita. Bueno, en esta cita y en general en este libro, Serletti asume que cuando estamos enseñando filosofía, estamos haciendo filosofía. Enseñar filosofía es una forma de practicar la filosofía y, por llevarlo un poco al extremo, para enseñar filosofía también tenemos que ser filósofos o filósofas, tenemos que encarnar este rol. Entonces les quería preguntar si ustedes están de acuerdo con esto. ¿Les parece que es posible enseñar filosofía sin hacer filosofía también? No tengo una respuesta al asunto clara, pero quizás podemos comenzar a pensarlo. Leti recién decía que debe tener una concepción de filosofía la enseñanza y nos hablaba en términos de deber ser, ese correlato que debe ser así. Y quizás mejor que pensar por cómo deben ser las cosas, me parece más interesante que pensemos lo que nosotros efectivamente hacemos cuando damos clases de filosofía, es decir, que comencemos con la actividad de la enseñanza, más allá si es lo mismo que filosofar o no, porque eso es lo que tenemos que resolver, entonces no lo podemos presuponer. Así que empecemos por ahí. Voy a citar o a referir a uno de los textos que vamos a estar mencionando el día de hoy, que es el de Deleuze y Guattari, que se llama ¿Qué es la filosofía?, que creo que nos va a servir mucho para esta cuestión. Ese libro es del año 91, lo escriben en la vejez. Guattari muere ese mismo año. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Y es porque ellos comienzan ese libro haciendo esa pregunta, ¿qué es la filosofía? Y comienzan diciendo que cuando empezaron a filosofar o cuando eran jóvenes, dicen ellos, tenían tantas ganas de hacer filosofía que, bueno, tenían algunas concepciones que después fueron cambiando y ahora pueden mirar o resolver esto con cierta distancia porque ya lo hicieron. Entonces están reflexionando o están pensando o están haciendo filosofía sobre una práctica concreta que es su propio trabajo. Entonces me parece que lo que nosotros podríamos hacer hoy es intentar resolver esto que nos plantea Serletti con nuestro propio trabajo, que es la enseñanza de la filosofía en educación media, en liceos, UTU, también en formación docente, en la universidad, y Nígel ha dado también alguna clase de filosofía en otros contextos, y me consta que Rafa también, así que, bueno, hemos enseñado filosofía en diferentes lados, pero básicamente acá vamos a hablar de educación media. Me pareció muy atinado esto que decías vos sobre el tema del deber ser, ¿no? Y lo que efectivamente hacemos, ¿no? Y en este sentido es importante, ¿no?, plantear, ya que hablamos de que la enseñanza de la filosofía como un problema filosófico, habitualmente los manuales de filosofía hablan del problema filosófico como algo universal, ¿no?, que responde bastante a la concepción moderna de un sujeto universal que se plantea problemas para todo tiempo y lugar. Y pensarlo desde las prácticas implica que los problemas filosóficos son problemas situados.
Entonces, a la hora de dar respuestas a ellos, es importante pensarlos desde las prácticas que nos atraviesan, ¿no? Y de los contextos histórico-políticos. Es más, yo agregaría ahí que la enseñanza de la filosofía como problema filosófico-político, ¿no? En la medida que está enraizado en diferentes relaciones de poder instituidas que hacen a la cuestión que Cerletti lo plantea, no me acuerdo si en esa cita o más adelante en el texto, de que la enseñanza de la filosofía está inscripta en instituciones, Estado, y eso también hace que tenga una cierta singularidad la práctica filosófica en tanto enseñanza de la filosofía. Claro, si uno hiciera como un ejercicio de abstracción, podrías decir, bueno, ¿qué es la filosofía? Pero en realidad no vivimos en ese mundo de ideas platónicas, vivimos en un mundo real donde lo que nos interesa saber es qué es la filosofía, por ejemplo, en enseñanza secundaria, en el Uruguay, en este contexto particular, político, pero no solo político, también histórico. Y en ese sentido a mí me gustaría como hacer una pregunta, y es, pensando un poquito en esto de Deleuze y Guattari, que ellos miran desde la vejez, desde la distancia, miran su propia práctica, ¿no? Y de alguna manera como que ven, bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿No? Tenía tantas ganas de ponerme a filosofar que me tiré, pero ahora miro, ¿qué fue eso que hice? Entonces yo les quería preguntar si a ustedes les parece que para entender qué es lo que estamos haciendo en un contexto situado específico, ¿no? Hacer filosofía en enseñanza secundaria, si de alguna manera se puede ver desde afuera, nosotros mismos o nosotras mismas desde la distancia, u otra persona que nos observe, se puede ver, esto se hace carne, se hace cuerpo de una manera tal que se puede ver en tercera persona, o nuestra concepción siempre es algo privado, interno. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que ni una ni la otra. No es algo ni interno ni totalmente afuera, es un híbrido, ¿no? Estamos sujetos a diferentes relaciones, discursos, y al mismo tiempo somos afectados por lesotres, ¿no? Incluso las prácticas nuestras se van transformando año a año. Y siempre cuando, además, si trabajamos con otros, ¿no? Somos afectados con esos otros y vamos adquiriendo capaz que perspectivas o dinámicas que antes no las teníamos. Entonces, en ese sentido es importante pensar la práctica filosófica situada y que la misma subjetividad se va reconstruyendo, transformando, ¿no? Y seguramente Deleuze y Guattari, cuando jóvenes, tenían una concepción, una perspectiva sobre la filosofía, y desde la vejez otra, ¿no? Yo pienso que quizás, no sé si, creo que la misma línea que lo que está planteando Rafa, es que, bueno, hacer filosofía, ya empiezo como a adelantar quizás una concepción, pero si hacer filosofía siempre parte de una singularidad, se puede pensar este problema que estamos pensando desde afuera, creo que lo decías como en esos términos, y bueno, desde afuera no, porque ¿qué sería pensar desde afuera? Se puede pensar desde afuera. Ahora, ¿qué hacemos en filosofía? Si en filosofía lo que hacemos es crear conceptos, sí puedo yo mapear, no me sale la palabra, hacer cartografía, pero el verbo de hacer cartografía. Ser cartonero filosófico. Ser un cartonero, no, cartografiar, quería decir. Sí puedo cartografiar mi práctica y sí puedo, eso sí lo puedo hacer, pero como claro, mirarlo desde afuera. A mí me pregunta, la que me interesa es, porque me interesa para mí realmente, es si ustedes vienen a mi clase, ¿ustedes pueden hacer la cartografía? Porque lo sabemos en los textos, todas escribimos y leemos un montón. En los textos hay siempre más de lo que uno quiere decir, ¿no? Se nos puede leer entre líneas y aunque uno quiera decir una cosa, aparece otro montón de cosas. Aparece tu propia subjetividad, tus supuestos, quizás incluso tu inconsciente. Entonces me interesa saber esto, cómo lo ven ustedes. Si fuera cierto esto, que efectivamente hay algo implícito, bueno, ¿ustedes podrían cartografiarme? ¿Podrían ver ustedes en mi práctica algo que yo no soy capaz de ver? Voy a plantear el mismo problema con ejemplos para ver si estamos todos pensando lo mismo.
Lo que vos estás planteando es lo siguiente, por ejemplo, en una aula, una profesora de filosofía que podríamos decir que su clase o su enseñanza de la filosofía o su concepción de la filosofía, por ejemplo, es feminista, o que su concepción de la filosofía es moderna o aristotélica o qué sé yo, si quien observa esa clase podría dar cuenta de... Exacto, y me parece todavía que es como más profundo en el caso de cuando uno hace crítica de la propia práctica, ¿no? Que es una cosa súper importante, decir, bueno, mira, yo pensé que era feminista, pero sin embargo, cuando vino otra persona a verme, me hizo ver que en realidad no era tanto como yo creía, que de alguna manera había una ilusión y que lo que estaba implícito en mi hacer era distinto a lo que estaba explícito en, por ejemplo, mi programa o mis objetivos o mis metas de aprendizaje. Ahí también se presenta, ¿no? Si es posible ser un sujeto totalmente coherente entre las prácticas, el pienso y el discurso, ¿no? Y el sentir. Y al mismo tiempo ahí, en eso, retomando ahí como una cuestión que estaba de fondo, que a mí me quedó resonando en lo de Cerletti, si es que hay una concepción de filosofía, ¿no? Debería haber una en esto, ¿no? Esto que planteaba Valentino recién sobre el deber ser, ¿no? Pero lo cierto es que atravesamos mucho tiempo de nuestra escolaridad con prácticas súper tradicionales, muchas veces poco filosóficas, y por otro lado, bueno, tenemos un tiempito ahí con algunas prácticas filosóficas desde pensar la clase de filosofía desde el filosofar. Entonces, nuestra subjetividad está atravesada por muchas concepciones, ¿no? Que hemos hecho cuerpo a lo largo de este tiempo. Entonces yo creo que ahí probablemente, más allá de nuestros discursos, nuestras prácticas deben ser más heterogéneas que homogéneas. Me parece que en el fondo la pregunta de Nigel es si es posible la didáctica de la filosofía, porque si nosotros contestamos de forma negativa a su pregunta, bueno, chao. Listo, no hay posibilidad de la didáctica de la filosofía como un campo filosófico en sí mismo. Entonces, bueno, eso me obliga, por intereses corporativos, no, eso me obliga a decir que sí, que es posible pensar conceptos. Ahora podemos, o sea, que el profe o la profa puede ser totalmente incoherente con su proyección de clase, a ver, me estoy entreverando. Lo que quiero decir es que la actividad de la enseñanza la puedo ver desde cómo das cuenta de, porque no todo es transparente, ¿no? Vos no podés ir y lo que vos ves un momento, pero después también ese profesor, esa profesora plantea una actividad que puede ser muy tradicional o puede ser muy innovadora, etcétera, pero también puede generar otras cosas que quizás ese observador o esa observadora entrando en ese aula no las ve y sin embargo forman parte. Entonces, bueno, también ahí queda por definir qué es la enseñanza filosófica como práctica, qué entra y qué no entra. Creo que estamos dando por supuesto algo que está bien ponerlo sobre la mesa, y es que la filosofía es muchísimas cosas, ¿no? O sea, bueno, todo el mundo que viene a la filosofía como que un poco sabe esto, y está este cliché de que cada filósofo o cada filósofa tiene su definición y su concepción de filosofía. Capaz que nos podemos detener un segundito, si ustedes quieren, en eso, en mencionar algunos ejemplos que se nos vengan a la mente de estilos, concepciones, conceptualizaciones, formas de practicar la filosofía que sean muy distintas entre sí. No sé, se me ocurre, como por ejemplo, una cosa es entender a la filosofía como un comentario y una lectura muy cercana de textos que son parte de un canon, con lo problemático que es todo esto, y otra absolutamente distinta, o bastante distinta al menos, es entender que la filosofía es un modo de vida. También otra concepción de la filosofía, por ejemplo, si yo estoy pensando, no sé, en los pragmatistas, es pensar en la filosofía como comunicación, o incluso en Habermas. Pero si la estoy pensando quizás más en los franceses, o este texto que traíamos de Deleuze y Guattari, no estamos pensando la filosofía como comunicación, sino que estamos pensando la filosofía como el arte de crear conceptos y como algo distinto de lo que hace la ciencia y el arte, que bueno, ahí nos metemos en otro mundo.
Pero acá ya estamos diciendo que la filosofía entonces no es... Porque esto de pensar la filosofía como comunicación y que tiene como objetivo el consenso puede ser bastante problemático, o creo yo que puede ser medio problemático, por lo menos así lo plantean los autores. Sin embargo, está muy presente, no sé, como lo que la gente entiende por filosofía y por enseñanza de la filosofía. Es como una democracia, es el aula, donde tenemos que llegar a un consenso y donde lo que yo hago es expresar mi opinión. Y eso es hacer filosofía en el liceo. Y yo creo que no. No sé qué es, pero eso seguro que no, porque eso también puede suceder en otras aulas que no sean de filosofía. Entonces, o eso no es filosofía, o todos hacen filosofía en otras disciplinas. También es interesante pensar, por ejemplo, la noción de la filosofía en tanto crítica, ¿no? Que proviene desde la línea kantiana, ¿no? La crítica entendida como los límites del conocimiento, del pensamiento, y en particular en Kant hay un texto que es la Ilustración, en donde la crítica es entendida en dos sentidos, ¿no? Una crítica o sea, podemos hacer una crítica sobre lo establecido, pero dice Kant, hay cierto momento que hay que obedecer, ¿no? Cuando estamos ejerciendo la función pública, hay que ir a dar clase, no estaría a favor de un paro, por ejemplo, Kant, por más que eso sea crítico con el sistema, porque es un republicano y por lo tanto hay que obedecer, pero sin embargo, fuera de la función pública se puede hacer una crítica. Ahí hay una crítica que también está ligada a la obediencia, ¿no? Implica cierta obediencia. Sin embargo, esta concepción de crítica esta tradición se va reeditando, reformulando, va cambiando y, por ejemplo, en el caso de Foucault, es un sujeto que cuestiona lo establecido y no está ligada a la obediencia, sino a la desobediencia, ¿no? Y, por ejemplo, último, como mostrar cómo se va reeditando el concepto de crítica, Marina Garcés piensa una crítica encarnada, ¿no? Una crítica desde la vivencia y de ahí una filosofía vital. Pienso que es muy interesante esto que traes de Kant, porque también nos trae al problema que estamos pensando, y entonces cuando Kant, que es la Ilustración, plantea esta definición de crítica y define lo privado y lo público, entonces la crítica tiene que ver con lo público, y cuando yo estoy sometido a un sistema jerárquico, etcétera, lo que hago es obedecer. Bueno, y nosotros como profes de filosofía dentro del aula, estamos sometidos a jerarquías. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ejercer la crítica si ahí estamos? Bueno, es tremendo lío. Tremendo lío. Claro, y volviendo a esta pregunta, como, bueno, que vos le pusiste, Valen, muchísimo peso a esa pregunta al decir que es la pregunta que hace posible la didáctica. Bueno, alguien que nos ve desde afuera puede leernos y esa lectura es válida. Bueno, acá hay que considerar el contexto, ¿no? Porque todo texto se ubica en un contexto. Nosotros no vamos a enseñar solamente nuestra filosofía. No es que Nigel va y enseña la filosofía de Nigel y Rafa enseña la filosofía de Rafa, ni Valen la de Valen. Sino que enseñamos filosofía con mayúscula y enseñamos filosofía dentro de un contexto sumamente estriado, por usar unos términos de Deleuze. O sea, es un contexto que está muy lleno de normas, lleno de deberes, de obligaciones, de mecanismos de fiscalización. Entonces, claro, si vos me lees, tenés que leerme a mí, pero a mí en ese contexto, que ese contexto puede posibilitar, pero también ese contexto puede reprimir o puede evitar que lo que se exprese sea lo que efectivamente Me yo parece creo. súper interesante eso que vos decís. Tengo como una nota al pie y es, bueno, nosotros cuando enseñamos en secundaria y en la UTU, enseñamos filósofos y filósofas. No es que hablamos voy a dar lo que dice Valentino, sino que doy Nietzsche, doy Kant, doy etcétera. Sin embargo, podríamos pensar de que quien hace filosofía y quien enseña filosofía, o podemos pensar, por ejemplo, en Aristóteles, que cuando Aristóteles enseña, también nombra a otros filósofos y parte de otros filósofos para hacer filosofía aristotélica. Entonces, que nunca es posible hacer filosofía sin los otros, digamos. Entonces, también esa enseñanza de la filosofía por fuera del contexto escolar se hace de esa manera, Sí, me parece. voy a leer otro pedacito de Cerletti que capaz que nos sirve para hacer una transición hacia este tema que tiene que ver con la filosofía y el filosofar. Y dice así, es una nota al pie, porque es un detallecito pero me parece interesante. Dice Cerletti, el dominio de un contenido
contenido entre comillas, de un saber filosófico y la pretensión de trasladarlo, entre comillas, a otro como un cuerpo de conocimientos acabado que puede ser reproducido, más que promover, limitaría el filosofar, ya que supondría que el movimiento del deseo de saber, en este caso del profesor, se ha detenido o consumado en un objeto, por ejemplo, en un conocimiento específico de la filosofía. Lo que estaría haciendo ese docente, en sentido estricto, sería transmitir los resultados de un filosofar, más que mostrar el filosofar en acto, el suyo o el de un filósofo, o filósofa, obviamente. Me interesa preguntarles un poquito de esto, porque creo que es una tensión que es constante al enseñar filosofía. Hay una cierta actividad que es el filosofar, extremadamente difícil de definir, pero hay una actividad a la que podemos llamarle filosofar, pero también hay unos ciertos resultados de ese filosofar. Muchas veces, y creo que esto es lo que estaba implícito en lo que dijiste recién, Valen, los resultados del filosofar de nuestros ancestros y ancestras nos habilitan a filosofar, pero hay veces, y parece que es lo que está sugiriendo Serletti, que esos resultados de alguna manera imposibilitan el filosofar. No, acá estamos para aprender lo que dijo Kant, no estamos para pensar lo que decís vos o lo que digo yo. Entonces quería preguntarles cómo se ubican ustedes en esta tensión. A mí en esto me resuenan dos autores, un autor y una autora. Por un lado, Castoriadis, donde habla del ágora transhistórica, ¿no? Hay problemas que se han planteado y nos seguimos planteando, ¿no? Y dialogamos con los filósofos, ¿no? Que los han planteado y que por eso hoy en día también los podemos seguir trabajando y pensando, ¿no? Pero por otro lado, Garcés, en Filosofía Inacabada, habla del ambientalismo filosófico, ¿no? Entonces, esos problemas se reeditan en el contexto del aula y van adquiriendo un ambiente filosófico que es de la situación actual en que nos encontramos, ¿no? Y Garcés plantea la idea de que en la filosofía trata sobre problemas comunes, ¿no? Entonces, bueno, esos problemas se reeditan en el contexto en el que estamos trabajando, ya sea el aula u otros contextos filosóficos, ¿no? Ay, perdón, pero me parece que hay algo como súper profundo para pensar, que es la diferencia entre esto que vos trajiste hoy, que me parece que está bien como superar de los problemas universales, pensar esto, bueno, que hay problemas que son universales, frente a esto otro de los problemas comunes, los problemas que... No sé, vos cómo lees esta diferencia. ¿Qué diferencia un problema común de un problema universal? El problema universal lo estamos pensando como para todo tiempo y lugar, que se da de la misma forma, ¿no? Y el problema común está hablando más de algo que nos agrupa como grupo humano y que nos afecta como me hago acordar una frase de algo que escribimos con Valen, como un nosotros afectado, ¿no? Algo que nos está afectando a todos nosotros, pero también desde nuestra singularidad. Ahí está la dimensión colectiva y singular, ¿no? La historia colectiva y la historia personal. Claro. Se me viene a la mente, tengo que traerlo esto porque no lo hemos traído tanto, es como esta visión más existencial de la filosofía, o la filosofía es vinculada con nuestros problemas, y para mí es el problema de la filosofía y el que más me obsesiona de todos, que es el problema de la muerte, ¿no? Y la muerte es, pienso yo, es común en el sentido de que todos y todas nos morimos en algún momento, pero cada uno muere su propia muerte a la vez. No hay una muerte universal, sino que hay la muerte particular de cada uno y de cada una. Y bueno, y ahí el desafío de hacer filosofía sobre eso, ¿no? Sobre eso que es común, pero a la vez es particular. Sí, es común también vivir en este mundo, hoy ahora que tiene muchos problemas ambientales. Entonces, eso es común. Y también la filosofía trabaja sobre eso. Me quedé también pensando en la primera pregunta que hacías con la cita de Serletti, y creo que quizás hay que hacer una diferenciación entre el contenido de un programa, que esa puede ser la limitante. Entonces uno tiene un contenido de un programa que tiene ciertos objetivos, etcétera, y otra cosa es creer que se puede hacer filosofía de la nada. Y de la nada nada viene. Entonces creo que esos son como dos cosas distintas. Pensar desde un concepto de otra persona no es que es deseable, no es posible hacerlo de otra forma.
Sí, la filosofía siempre es como un comentario a otra cosa, dirías, quizás. Sí, yendo a Deleuze, no sé si un comentario, pero esto en el texto que mencionábamos antes, del amigo del concepto. ¿Quién es el filósofo? Voy yendo a los griegos, o la filósofa, el amigo o la amiga de los conceptos. Entonces nosotros como profes en filosofía podemos pensar, bueno, a ver, ¿quiénes son, qué amigos vamos a invitar a nuestras clases? Entonces vamos a pensar con Nietzsche, vamos a pensar con Kant, etcétera, y vamos a ser rivales también, porque ser amigos, o sea, en esto sí también a los griegos, no significa que hay consenso. Para nada tiene que haber consenso. De hecho, la filosofía tiene que ver con la rivalidad, porque vos querés inventar un concepto para tener un nuevo mundo, algo común que decía Rafa, y estás disputando, porque la filosofía es lucha. Me quedé pensando en la pregunta que hiciste, Valentino, sobre si es posible la didáctica, porque, claro, uno escuchando este podcast decís, pero todas las vueltas que le dimos, ¿cómo será posible que un profe venga y pueda evaluar mi clase, ¿no? Y bueno, y eso me parece que está bueno retomando todo lo que hablamos y lo que plantea Serletti, ¿no? Cuando un profesor va a evaluar, ya sea una clase o va a evaluar cosas que dio en sus clases, es importante que tenga claros los criterios y que los explicite con sus estudiantes, ¿no? Y desde allí, desde esos criterios que se va a evaluar, uno de los criterios que vamos a evaluar es justamente qué entendemos como filosofía y como práctica de la filosofía a la hora de ejercer la enseñanza. Entonces, desde ahí, desde ese marco, desde esa cartografía, es que justamente podemos, por ahí, como decía Nigel hoy, mapear un poco, ¿no?, esa práctica. Y desde ahí pensar. Y la idea de cartografía me parece interesante porque un mapa, ¿no?, delimita y plantea límites. Los límites están planteados desde los conceptos. Pero esos conceptos se pueden también cuestionar desde esos límites también, ¿no? Y de ahí que sea muy importante la autoevaluación. Totalmente. Rafa, y pensaba en lo que dijiste ahora y lo que dijiste hace un rato, de esta idea de que no parece demasiado conveniente y no parece realista, sobre todo, pensar que una persona tiene una concepción coherente de lo que es la filosofía, porque somos seres humanos y somos seres de conflicto. Y en ese sentido me parece, como para hacer una defensa del rol de la persona que observa, que yo te puedo pedir que vos explicites cómo entendés la filosofía, pero también te puedo ayudar a ver todo lo otro que vos por ahí no podés ver, este otro conflicto. Bueno, al mismo tiempo que tengo esta concepción, y esto es lo que creo, y de verdad lo creo, no estoy mintiéndole al profe de didáctica, esto es lo que yo entiendo que es la filosofía, pero después mi cuerpo, que ha sido, digamos, el lugar donde se ha escrito muchísimo, manifiesta otras cosas. Y me gustaría contarles una anécdota que la cuenta Serletti, que me parece bien interesante, que dice que tenía, bueno, Serletti también es profe de didáctica, digamos, ¿no? Y que tenía un estudiante que era súper Foucaultiano, así totalmente. Se pasaba todo el día hablando de vigilar y castigar, el poder, la disciplina, mostrar los mecanismos de normalización. Y bueno, va a dar sus clases y de repente se encuentra con que sus estudiantes están totalmente fuera de control y que él no estaba pudiendo dar su clase, no estaban escuchando lo que él les venía a traer acerca de Foucault, y entonces muy rápidamente ese estudiante aplicó los mecanismos disciplinares y le dijo, bueno, a ver, si no se callan, van con un 1 en la libreta todos. Bueno, entonces el proceso de Serletti, contaba con este estudiante, fue de hacerle ver esto. Bueno, ¿de dónde salió todo esto? Porque de tu concepción no salió, de tu planificación no salió. ¿De dónde sale toda esta otra práctica? Sí, tal cual. Eso de explicitar se me pone un poco... Quizá voy a dar algunos ejemplos, como traías vos, Nigel, de algunas de las concepciones que hemos dado. Por ejemplo, si nosotros partimos de que la filosofía es el arte de crear conceptos y después vamos a ver una clase o de un colega o de un estudiante, esa pregunta va a estar. O sea, bueno, ¿cuál es el concepto que se está trabajando?
va a estar la pregunta de la conceptualización. Si yo parto de que la filosofía no es solamente reflexionar, eso también va a estar, porque hay muchos que creen que un matemático, por ejemplo, una matemática que reflexiona sobre su disciplina, está haciendo filosofía. Entonces yo puedo ir a una clase y en esa clase se está reflexionando sobre algo que pasó en el liceo, por ejemplo, y está súper bueno porque hay, no sé, una cuestión de convivencia, y decir, bueno, la verdad que ese momento fue muy necesario desde el punto de vista pedagógico, pero desde el punto de vista de la didáctica de la filosofía no hay algo específico. No digo que no sea necesario, pero lo que estamos trabajando acá. Ahora, si yo tengo una concepción platónica, por ejemplo, de la filosofía, entonces, si tengo una concepción platónica, ¿qué sería? Que la filosofía es contemplar una idea. Entonces ahí podría pensar que si voy a una clase que Deleuze dice, bueno, guarda, porque cuando Platón dice que la filosofía es contemplar la idea, primero creó el concepto de idea para poder hacer eso. Pero bueno, eso que igual que lo dice Deleuze, que está hablando del concepto. Pero si nosotros le damos la razón y vamos a una clase platónica, tendríamos a pensar que lo que hacen el docente es mostrar una idea para que los estudiantes la contemplen. Entonces se salgan contemplados. Entonces, si el criterio es ese, bueno, entonces está bien, como dice Rafa. Claro, me gustaría traer una idea de Pierre Hadot, que es el otro de los textos que teníamos para este encuentro, que él es de los defensores contemporáneos como más potentes de la idea de la filosofía como modo de vida. En el caso particular de él, a diferencia del de Deleuze y Guattari, también me parece interesante esa diferencia de estilo. Él no se analiza a sí mismo al final de la vida, sino que él lo que hace es mirar qué se hacía en la antigüedad, ¿no? Bueno, de hecho su libro se llama ¿Qué es la filosofía antigua?, ¿no? Y bueno, dice que existe una profunda diferencia entre lo que era la filosofía para los antiguos y lo que nos hacemos hoy en día de ella. Pero hay una cosa que me encantaría que podamos discutir, que les leo un poquito. Dice: el discurso filosófico teórico nace, pues, de esta inicial opción existencial y conduce de nuevo a ella en la medida en que, por su fuerza lógica y persuasiva, por la acción que pretende ejercer sobre el interlocutor, incita a maestros y discípulos a vivir realmente de conformidad con su elección inicial, o bien es de alguna manera la aplicación de un cierto ideal de vida. Y esto que dijiste me hizo resonar mucho con esta idea de poder vivir, o en este caso poder enseñar filosofía de acuerdo con un ideal. Bueno, no es fácil estar de acuerdo, o sea, vivir y enseñar de acuerdo a nuestro ideal, ¿no? Tenemos una idea, no sé, por ejemplo, esto: quiero que en mi clase todos y todas se sientan bienvenidos, ¿no? Que sea un aula con muchísima hospitalidad. Bien, buenísimo, pero ¿cómo lo hago eso después? ¿De qué manera eso se hace cuerpo? Ahí creo que es también importante tener en cuenta esto, yo siempre jodiendo con el tema de lo situado, ¿no? Y de las realidades que atraviesan los diferentes cuerpos, ¿no? Pienso que las personas racializadas, no sé si se sienten tan cómodas, una persona racializada, en niveles de pobreza y maltrato desde la casa, yo no sé si se va a sentir tan bienvenido por más que tenga la genial disposición, ¿no? Porque la institución ya está rechazando. Entonces ahí es importante pensar también desde qué lugar me sitúo yo y los otros estudiantes, ¿no? Y ahí en esto me parece como importante también pensar cuánto invitamos a los otros desde los contenidos que trabajamos, ¿no? Desde el canon filosófico. ¿Qué problemáticas no se abordan en la clase, pero que sí interpelan el día a día de los estudiantes? Claro, ahí hay dos notitas al pie, chiquititas nomás. Una es lo que estuvimos hablando en el podcast anterior, dos cositas. Una es lo que pasa en el aula y el espacio físico, que también te invita o no te invita. Y estuvimos hablando, por ejemplo, al respecto de los distintos cuerpos. Bueno, hay cuerpos que el liceo parece que los expulsa. O sea, este no es un lugar para vos. No sé, el banco es chiquitito, no hay rampas para que puedas entrar. Bueno, no sé, por ejemplo, si tenés una identidad no binaria, bueno, no tenés un baño para vos, sino que hay baños que ya son totalmente binarios, por poner un ejemplo.
Y lo otro que también hablamos al respecto de Bell Hook, esto de que el aula es un encuentro siempre y que estamos nosotros y nosotras docentes, pero también están los y las compañeras, ¿no? Que están ahí presentes y eso puede hacer a invitar o no a las personas. Y lo otro que quería traer en base a lo que dijiste vos recién, Rafa, era esta cuestión del canon y cómo a través de la elección de contenidos invitamos o no invitamos. Y creo que es una cosa que es bastante fácil de comprender, que si vos ves que en filosofía siempre es cierto tipo de persona la que está haciendo filosofía, es difícil que vos entiendas que vos podés hacer eso. Y yo no sé si se ha estudiado en filosofía, yo sé que se ha estudiado mucho en STEM, ¿vieron? En ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que, bueno, como, no sé si lo saben, pero hay como muchos sesgos, hay muchas diferencias de género. Es un área de estudio que está muy masculinizada. Y una cosa que se ve es que, entre otras cosas, no hay referentes femeninos para las estudiantes. Y cuando se hacen experimentos y de manera artificial se llevan, por ejemplo, científicas al aula, después las estudiantes consideran que, bueno, que es una opción de carrera posible. Bueno, también ahí nosotros a veces no somos del todo hospitalarios cuando solamente entendemos que filosofía es lo que hacen estos señores que están en universidades de élite, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Y también pensando en esto y retomando un poco esto que vos traías, la idea de la filosofía como modo de vida, si yo traigo temas, problemas que son muy lejanos a la vida de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo será posible que se puedan apropiar de la filosofía en tanto modo de vida? Si la filosofía no está interpelando a su vida, ¿no? Entonces ahí la importancia de pensar las clases de filosofía como problemas comunes y no como problemas Me universales. sumo un poco a la narrativa de Rafa de esto, para pensar qué concepciones tenemos de filosofía, y de esa forma que sí se puede dar cuenta, la respuesta es positiva, capaz. Entonces, una clase de filosofía que no interpela, que no tiene que ver con lo que me está pasando en el día a día, bueno, desde esta concepción de Marina Garcés, que la filosofía tiene que ver con lo común, que el problema de la filosofía contemporánea quizás sea que hemos privatizado nuestras existencias. Entonces, justamente, como profes de filosofía, lo que podemos hacer es romper con esa privatización y ver qué hay de común, porque la verdad que vivimos todos en el mismo mundo y muchas veces los estudiantes se parecen más de lo que se diferencian. Bueno, ahí está la tarea, el desafío. Y yo creo que igual hay conceptos que aunque sean varones cis occidentales de hace 500 años, sirven para crear conceptos nuevos o para reflexionar esos mismos asuntos. O sea, esa es parte de la tarea de un profesor, me parece, de una profesora. Sí. El tema es quizás cómo encarnar esto, ¿no? A ver, no necesariamente tenés que estar todo el tiempo trayendo filósofas mujeres o filósofas trans o filósofos o filósofas de otras culturas, pero ¿de qué manera se encarna ese texto? ¿De qué manera se lee? Porque el texto son palabras en un papel. El texto se vuelve idea, se vuelve concepto a la hora en que se encarna primero por un docente o una docente y después por una comunidad dentro de un aula. Hay un tema acá que estamos hablando bastante de lo común y me parece que a los y las tres nos interesa un montón, que es el tema del cuerpo y de nuestra corporeidad, que es algo que de alguna manera nos conecta. Y para eso tenemos un texto interesante que quizás, Valen, ¿nos lo podés leer? Lo leo, Nigel. Vamos a leer un fragmento de Preciado del año 2008. El libro se llama Testo de Testosterona, hace un juego con Yonki, un adicto, entonces la testosterona como adicción. Él se pone a sí mismo en ese lugar como un adicto a la testo, y en una parte de ese libro escribe sobre qué es la filosofía y lo titula Decapitar la filosofía. Hace años le pregunté a un maestro budista jesuita qué era la filosofía y cómo sabría un día si estaba filosofando. Me respondió contándome una fábula. Un joven aspirante a la filosofía sube una montaña acompañado de su viejo maestro. Caminan juntos
por una ruta sinuosa y empinada que bordea la montaña y se cierne al borde del precipicio. El maestro le ha prometido a su discípulo que antes de llegar a la cumbre le será ofrecida la posibilidad del entendimiento y se le abrirá la oportunidad de comenzar la tarea de la filosofía. Le ha advertido que la prueba será dura, pero el discípulo ha insistido. La ascensión es ardua, el joven empieza a desesperar. Han caminado durante horas y están a punto de llegar a lo más alto, cuando de repente el maestro saca una cuchilla voladora de su mochila y la lanza hacia el vacío, sacudiendo ligeramente la mano. La hélice se vuelve pequeña mientras se aleja hacia las nubes y crece mientras se vuelve hacia los dos hombres. El ruido se hace más intenso hasta que la cuchilla viene a cortar de un único tajo impecable la cabeza del maestro. La sangre salpica la cara del discípulo que observa la escena asustado. La cabeza seccionada, los ojos despiertos, ruedan por una de las laderas de la montaña, mientras que el cuerpo, con los brazos aún agitados, se desliza por el otro lado hacia el precipicio. Sin siquiera tener tiempo para actuar, el discípulo se pregunta si debe correr por un lado de la montaña para recoger la cabeza o por el otro para recoger el cuerpo. Sabe que no tiene respuesta. Su maestro le ha ofrecido el regalo de la filosofía, elegir entre la cabeza y el cuerpo, autoseccionarse la cabeza, poner a distancia de sí su propio cuerpo, hacer la experiencia de la separación. Hasta ahora, en Occidente, hemos creído que el filósofo es una cabeza pensante, pero en la fábula budista la segunda posibilidad es igualmente válida que la primera: correr del lado del cuerpo, forzar al cuerpo a producir texto. He aquí el desafío y la tentación para todo filósofo: correr detrás del cuerpo o de la cabeza. Pero si la respuesta fuera el acto mismo del maestro, si la posibilidad de la filosofía reside no tanto en la elección entre la cabeza y el cuerpo, sino en la práctica lúcida e intencional de la autodecapitación.